Buenos días, soy la doctora Magalí González Colaso, médico especialista en geriatría del Hospital Universitario de Canarias. Vamos a hablar de la valoración geriátrica y el abordaje de la población anciana en atención primaria de salud. A lo largo de este tema veremos en primer lugar una breve introducción a la epidemiología del envejecimiento, veremos una serie de definiciones y conceptos básicos, también veremos los principales cambios asociados al envejecimiento y cómo se presenta la enfermedad en el anciano. Y por último veremos la valoración geriátrica integral y los niveles asistenciales de atención al anciano. Como epidemiología del envejecimiento hay que saber que en los últimos años el cambio demográfico que ha ocurrido sobre todo en los países occidentales, pero también en los países en desarrollo, hace que cada vez tengamos una mayor población anciana. Está previsto que para el año 2064 la población anciana alcance tasas de hasta el 39%, siendo en el 2029 del 25%, lo cual supone un incremento progresivo bastante importante. Las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad con un incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a esta discapacidad, como por ejemplo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. Las tasas de discapacidad son mucho más elevadas en la población de oldest old, los ancianos muy ancianos, que está comprendida entre los 80 y los 89 años, que es precisamente la corte de edad que con un aumento del 4% crece con más rapidez a nivel mundial. Se estima que para el 2050 el 20% de la población mundial tenga más de 60 años y en particular más de 80 años. Este crecimiento demográfico ocurre tanto en las poblaciones occidentales, como hemos dicho, como en los países en vías de desarrollo. Y se estima que el porcentaje de pacientes que vayamos a encontrar en los hospitales que sean mayores de 65 años cada vez sean más elevados. Esto a nivel de salud pública supone un reto, puesto que el uso de los servicios sociales y de salud aumenta con el aumento de discapacidad y, como hemos visto, esto es algo paralelo a la edad. Además, estos pacientes van a presentar un mayor riesgo de necesitar ayuda en casa, van a tener una mayor tasa de hospitalización, una mayor tasa de ingreso en residencias y con frecuente una muerte prematura a lo que sería esperable para su edad. Todo esto supone un elevado coste de la discapacidad que vamos a tener que asumir y para lo que los servicios de salud y los servicios sociales deben comenzar a prepararse. En 1935, Marjorie Warren, que es la madre de la geriatría, que comenzó sus estudios en Reino Unido, nos dijo que habiendo obtenido la prolongación de la vida, no debemos seguir faltando a nuestra obligación con los ancianos enfermos. Esto es, hemos conseguido que cada vez los pacientes duren más tiempo, gracias a las medidas tanto sociales como médicas y a los avances técnicos en las cirugías, y que por lo tanto ahora debemos hacer frente a esta cantidad de pacientes enfermos que nos vamos a encontrar tanto en domicilio como en atención primaria, como en los medios hospitalarios, y debemos asumir la mejor manera de hacerles frente. Esto mismo dice la OMS, que el reto del siglo XXI es asegurar una calidad de vida óptima y retrasar la aparición de discapacidades propias de la edad. Bien, vamos a ver una serie de definiciones básicas para nuestra clase. El envejecimiento es el conjunto de pérdidas biológicas, cambios en los roles sociales y la necesidad de hacer frente a la pérdida de relaciones estrechas que no son lineares ni uniformes y que solo se asocian vagamente con la edad de una persona. Por lo tanto, consideramos que un paciente anciano es aquel de edad avanzada independientemente de cuál sea su situación general, pero no podemos establecer un corte de edad bien definido. No podemos decir que es a partir de los 65, de los 70 o de los 80, puesto que hemos visto que el envejecimiento es un conjunto de cambios que no están claramente relacionados solamente con la edad biológica. El envejecimiento es una situación biológica normal dentro de un proceso dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado y que finaliza con la muerte del paciente. Difiere en cómo afecta a las distintas personas e incluso a los diferentes órganos. Una definición que debemos tener muy en cuenta respecto a las anteriores es aquella de paciente geriátrico. Es aquel con una edad avanzada que además padece un trastorno funcional, físico y o psíquico, que tiene pluripatología, polifarmacia y fragilidad social.
Al menos debe cumplir 3 de estos requisitos para ser considerado un paciente geriátrico y por lo tanto necesitar una serie de cuidados específicos. A mayor edad, mayor posibilidad de presentar estas características, pero en esta definición la edad no es uno de los determinantes fundamentales, sino, como hemos visto, cumplir 3 de las 5 condiciones. El paciente frágil es aquel paciente vulnerable frente a los estresores externos, con una disminución de la reserva fisiológica y con alteración de múltiples sistemas fisiopatológicos. Y también en este caso, a mayor edad, mayor posibilidad de presentar estas características, con lo que las definiciones de paciente geriátrico y paciente frágil muchas veces se solapan. ¿Cuáles son los principales cambios asociados al envejecimiento? Bien, vamos a tener cambios en todos los órganos y sistemas que van a condicionar cómo se presenta la enfermedad en el paciente anciano. Vamos a verlos de forma generalizada, pero lo ideal es consultar al detalle todos los cambios que ocurren a nivel fisiopatológico en los manuales de referencia. Aquí vamos a ver solamente, a grosso modo, los cambios más relevantes. En primer lugar, vamos a observar un cambio en la figura corporal con una pérdida de peso en la estatura, una disminución de la masa ósea y una redistribución de la grasa corporal. También vamos a encontrar que estos pacientes tienen una dificultad en mantener la temperatura corporal, van a presentar frecuentemente hipotensión ortostática e hipertensión. A nivel cardiovascular también vamos a encontrar un aumento de la aterotrombosis, arritmia, insuficiencia cardíaca y estenosis valvular aórtica, que constituye la primera causa de cirugía cardíaca en los pacientes ancianos. A nivel pulmonar vamos a encontrar una disminución de la función pulmonar máxima y un mayor riesgo de infecciones respiratorias por alteración de todo el sistema respiratorio, desde los movimientos ciliares hasta el engrosamiento de las paredes cartilaginosas y con una menor movilidad respiratoria. Vamos a encontrar también una alteración de todo el proceso alimentario que veremos en más detalle en las clases de nutrición en el anciano. Y también vamos a encontrar un aumento de la colitis isquémica, la diverticulosis, cáncer de colon y colelitiasis, lo cual va a suponer unas causas muy frecuentes de ingreso en esta población anciana. Vamos a encontrar elevados niveles de intolerancia a la glucosa, alteración del metabolismo hepático y alteración de todos los sistemas hormonales. En particular, uno que nos va a interesar para el diagnóstico de deterioro cognitivo es la alteración en el sistema hormonal tiroideo. También, por supuesto, vamos a encontrar alteración en todos los órganos de los sentidos, disminución de la agudeza visual, disminución de la audición, lo cual va a condicionar un aislamiento social del paciente que va a repercutir en su vida diaria de forma importante. Vamos a encontrar un mayor riesgo de insuficiencia renal aguda y crónica y un mayor riesgo de deshidratación, acompañado de mayor riesgo de incontinencia, de infecciones de orina, de cáncer de vejiga y de próstata. A nivel cognitivo, vamos a encontrar que estos pacientes tienen una reducción de la habilidad para el procesamiento y la manipulación de nueva información. La memoria sensorial y la de fijación disminuyen y, sin embargo, la memoria inmediata y de evocación suelen estar conservadas hasta edades tardías de la vida. Se reduce la cantidad de integración visoespacial y aumenta el tiempo de reacción. Bien, todo esto va a condicionar que la enfermedad en el anciano sea muy diferente a la que vamos a encontrar en el adulto joven. La principal característica es que vamos a tener una disminución de la reserva funcional de todos los órganos y sistemas y que va a condicionar una falta de capacidad de adaptación a la enfermedad. Por lo tanto, la expresión de los síntomas y los signos de la enfermedad va a ser muy diferente y vamos a tener una presentación atípica de la enfermedad. ¿Qué cosas especiales vamos a encontrar en la enfermedad en el anciano? Pues lo primero, síntomas inespecíficos. Vamos a ver que el paciente puede tener caídas, puede tener desorientación, puede tener malestar general, sin presentar los síntomas clásicos de la enfermedad que se presenta en el adulto joven. Vamos a tener manifestaciones oligosintomáticas o ausencia de las mismas, por ejemplo, una neumonía sin fiebre o una infección de orina sin síntomas miccionales. Y es clave que la resolución de los procesos va a ser mucho más lenta, con frecuentes complicaciones y descompensación de otras patologías coexistentes, con lo cual los tiempos de hospitalización y de recuperación hasta la normalidad van a ser mucho más largos.
El deterioro funcional físico y mental que se produce a raíz de la enfermedad puede ser devastador, puesto que, como hemos visto, la reserva funcional de todos los órganos está disminuida y, sobre todo en los ancianos hospitalizados, este deterioro funcional, muchas veces condicionado por el encamamiento, puede ser devastador. Como clave en la enfermedad del anciano debemos tener en cuenta los síndromes geriátricos, que deben ser evaluados de forma sistemática en todos nuestros pacientes ancianos. ¿Qué son los síndromes geriátricos? Son la expresión habitualmente diferente de la enfermedad en el anciano, es decir, son la presentación atípica, clásica de la enfermedad en el anciano. Y no solamente es la manifestación de la enfermedad, sino también el origen de muchos otros problemas, puesto que tienden a autoperpetuarse. Y cuando se presenta uno suele desencadenar la presencia de los demás. Es como, digamos, la punta de iceberg de la enfermedad en el paciente anciano. Para poder recordarlos y evaluarlos de forma sistemática en todos nuestros pacientes ancianos, solemos seguir la regla de las IES de Kane, que apareció en 1989 en una de sus publicaciones, y por la cual nos va a ayudar a despistar de forma sistemática todos estos síndromes geriátricos. Vamos a tener la inmovilidad, la inestabilidad y las caídas, la incontinencia urinaria y fecal, la demencia y el síndrome confusional agudo, el intellectual impairment en inglés. Vamos a tener las infecciones, la desnutrición, inanition en inglés. Vamos a tener la alteración de la vista y el oído, impactación fetal y estreñimiento. Vamos a tener el insomnio, la depresión, la iatrogenia, la inmunodeficiencia y la impotencia o las alteraciones sexuales. En los últimos años han aparecido otros dos síndromes geriátricos de especial relevancia en la literatura y que vamos a ver que son claves en el devenir de los pacientes, que son la fragilidad y la sarcopenia. Siempre debemos hacer un despistaje sistemático de los síndromes geriátricos dentro de la valoración geriátrica integral, que luego vamos a ver, para buscar la etiología y tratar de establecer planes de prevención, de cuidados y de rehabilitación lo más precoces posibles, puesto que todos estos síndromes geriátricos tienen unas consecuencias a nivel de discapacidad muy graves en la población anciana. Bien, hemos visto que los síndromes geriátricos deben ser despistados de forma sistemática dentro de la valoración geriátrica integral. ¿Qué es la valoración geriátrica integral? Y esto es una definición clave a conocer por todos los profesionales de salud. La valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico dinámico y estructurado que permite detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano en todas sus esferas, la clínica, la funcional, la mental y la social, para elaborar una estrategia interdisciplinar de intervención, de tratamiento y de seguimiento a largo plazo de los problemas del paciente, con el fin de optimizar los recursos y de lograr el mayor grado de independencia y de calidad de vida en nuestros pacientes ancianos. ¿Qué es la valoración geriátrica integral, por lo tanto? Es la evaluación en todas las esferas del paciente para poder darle un plan de cuidados integral y multidisciplinar, que es un concepto clave en geriatría, para que la calidad de vida de nuestros pacientes sea la mejor posible. ¿Cuáles son los objetivos de la valoración geriátrica integral? Bien, pues mejorar la exactitud diagnóstica en base a un diagnóstico cuádruple, clínico, funcional, mental y social. De hecho, la doctora Warren lo primero que objetivó cuando tuvo que enfrentarse a los pacientes ancianos que vio en su hospital es que la mayoría de los pacientes con características geriátricas carecían de diagnósticos precisos, lo cual impedía una elaboración de un plan de cuidados adecuado. Por lo tanto, debemos ser igual de precisos y de exactos en los diagnósticos con los ancianos que lo somos en los adultos jóvenes. Debemos descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente, establecer un tratamiento adecuado y racional a las necesidades del anciano, teniendo en cuenta todas sus esferas, su pronóstico vital y la adecuación al medio social en el que vive, y mejorar en todo lo posible el estado funcional y cognitivo. Todo esto con el plan de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes ancianos, que es el objetivo princeps siempre. También esta valoración geriátrica integral nos va a ayudar a conocer los recursos del paciente y su entorno sociofamiliar para saber con quién contamos y con qué recursos podemos tener a mano para poder dar el mejor plan de cuidados a los pacientes.
Y siempre vamos a intentar evitar la dependencia para reducir el número de ingresos hospitalarios y el ingreso en residencia. Por supuesto, otro de los objetivos es disminuir la mortalidad, siendo este un objetivo secundario cuando estamos hablando de pacientes que han sobrepasado su esperanza de vida. Lo importante siempre es la calidad de vida. Bien, la valoración geriátrica integral se va a componer de diversos puntos. Por supuesto, siempre vamos a tener que hacer una anamnesis, una exploración física y una detección, un seguimiento y comunicación de los problemas a todo el grupo que va a tratar al paciente, y vamos a utilizar escalas de valoración que nos van a ayudar en nuestro diagnóstico y que nos van a permitir además comunicarnos con los demás profesionales que atiendan al paciente. Su efectividad en los servicios sanitarios del uso de la valoración geriátrica integral está constatado. Disminuye la mortalidad, disminuye los ingresos hospitalarios, disminuye el ingreso en residencias y mejora la situación funcional. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no utilizar la valoración geriátrica integral en el día a día del cuidado de nuestros pacientes ancianos. Bien, ahora vamos a ver un poco cuáles son los niveles asistenciales de atención al anciano. En España, el 97% de los pacientes ancianos viven en medio comunitario y están bajo la responsabilidad de la medicina familiar y comunitaria. Según el estudio Geriatría 21, el 47% de los pacientes que acuden a atención primaria son mayores de 65 años. Estos pacientes utilizan mayoritariamente la sanidad pública, hasta en un 90%, y el facultativo más frecuentemente consultado es el especialista en medicina de familia, hasta un 78%. En un 40% las visitas son solamente para recoger recetas. Las visitas realizadas en el domicilio a los ancianos suponen el 40% de las realizadas por los facultativos de atención primaria. Y además son visitas más largas que otro tipo de visitas a domicilio. En media suelen durar alrededor de 21 minutos frente a los 15 minutos que se suelen emplear cuando se visitan a otro tipo de pacientes. El 26% de las personas que acuden a urgencias hospitalarias son ancianos y el 40% de los ingresos hospitalarios de estos pacientes se producen por esta vía. Son el colectivo que además mayor utiliza los recursos sanitarios, el 35% de los ingresos hospitalarios, el 49% de las estancias hospitalarias y con una estancia media de alrededor de 11 días frente a los 8 días que usan otros sectores poblacionales. Los servicios médicos y quirúrgicos asumen tasas del 50% de personas mayores de 65 años. Luego, como hemos visto, es una realidad epidemiológica y clínica. Y también, como dato importante, el 20% de los mayores de 65 años son pacientes frágiles, lo cual supone no solamente a nivel pronóstico y diagnóstico una dificultad a la que debemos hacer frente, sino también una necesidad de planificación de recursos particular. En cuanto a los hospitales de media y larga estancia, esto constituye un problema asistencial importante e irregularmente abordado por las distintas comunidades, puesto que existe un desarrollo muy desigual y todavía por debajo de la cobertura europea en lo que constituye, por ejemplo, las plazas residenciales por cada individuo. Lo que está claro es que los niveles asistenciales de atención al anciano deben estar coordinados y deben todos constituir un plan de trabajo multidisciplinar, en la que es igual de importante, como hemos visto, los servicios de atención primaria como los especialistas. En conclusión, diremos que el enfermo anciano requiere una evaluación y un plan de cuidados multidisciplinar diferente a los de otros sectores poblacionales, que debemos conocer para impedir la discapacidad y optimizar la calidad de vida. Muchísimas gracias.